Voy a hacer una pequeña oración. Padre bendito, Señor, una vez más, Señor, te suplico, te imploro, Señor, que nos des de ti, Señor, tu presencia, Dios. Que te muevas en medio de nosotros, que te muevas en nuestro corazón, Señor. Señor, que fluya tu palabra, Señor, a través de este vaso, Señor, que tú has lavado, que tú has limpiado, Señor, con tu sangre bendita. Me pongo en tus preciosas manos, Señor. Tú sabes que yo dependo totalmente de ti. Y te doy gracias por el privilegio que me das de estar en un lugar así, Señor. Santo, Señor. Frente a tu santo, Señor. Gracias, Señor. Porque bien dice tu palabra, Señor, que a ti te plació rescatar a lo vil y lo sucio, Señor, para vergüenza de los que se creen buenos. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias una vez más por tu perdón, por tu misericordia, Señor, y por tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, los niños, por favor, hermanos. Los niños pasen a su clase. No es fácil, hermanos. No es fácil estar aquí. No es fácil. No es cualquier cosa. Hablamos de cosas muy, muy santas. De la palabra de Dios que es santa. Y Dios guarde mis labios de hablar cosas que no quiera el Señor que hable. Pero estaba recordando, hermanos, que ya hace tal vez, no sé, 28 años que estamos ministrando la palabra del Señor como familia. Y ustedes, muchos de ustedes, Linda, por ejemplo, ella fue de las primeritas que empezó a reunirse, ¿verdad?, en una casa de una hermana. Ella empezó la misión, se puede decir, la iglesia. Linda Martínez, que está aquí, gracias a Dios, aunque se había ido, ¿verdad?, como ovejita, como chivita, pero el Señor la regresó. Y estaba yo recordando eso, hermanos, que ya son, creo, 28 años. Linda, ¿tú sabes? 31. No, sí, con razón ya me duelen más las rodillas. 31 años, hermanos. Y en esos 31 años han venido muchas personas. Muchas. Y así como han venido, se han ido también, ¿verdad? Se han ido. Se han ido tal vez porque Dios los ha movido. Dios les ha mostrado, ¿verdad? A lo mejor que aquí no era su lugar, sino que eran en otra congregación. Y si ha sido así, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno por ellos, que si Dios les dijo, ¿sabes qué? Aquí no es tu lugar es acá. Qué bueno. Y que sigan en el camino, ¿no? Eso es precioso, eso es maravilloso. Y se alegra mi vida, de verdad, se alegra mi corazón de saber que hay hermanos que permanecen, ¿verdad? Pero también hay otras personas que por años, ¿verdad?, vinieron y también se fueron. Pero ahora se llega uno a enterar, ¿verdad? Dicen que en pueblo chico, ¿cómo dicen? Bueno, eso, no me sé el refrán, pero como que se llega a saber todo, ¿no? Entonces, hay personas, hermanos, que se han ido y pues desgraciadamente ya andan en el mundo. ¿Sí? Hay otras personas que, aunque no andan en el mundo, pero andan de un lugar a otro, de congregación en congregación, buscando, no sé qué buscan, ¿verdad? Pero así andan, de un lugar para otro.
Y les decía ya una ocasión o varias ocasiones les he comentado, como un árbol, ¿no? Que tú plantas en un lugar y lo quitas y lo pasas a otro lugar y luego lo sacas de ahí y lo pasas a otro lugar. Pues ese árbol nunca va a dar fruto, ¿verdad? Pero son personas que les gustan las emociones, que les gustan las novedades, que les gusta ver qué dice el nuevo pastor que se puso allá enfrente, ¿no? O que están hablando de prosperidad y de bendición y les gusta escuchar. Y entonces, pues, ahí andan, de un lugar para otro. Aquí en ese tiempo que hemos estado, hermanos, mi esposo, que ahora está en la presencia del Señor, trató, estuvo ministrando a varios matrimonios con la idea de que fueran esas columnas. Él decía, quiero que sean como esas columnas que sostienen este edificio. Si quisiera yo columnas, matrimonios, jóvenes, mujeres fuertes en Dios para sostener a las vidas, para estar pendientes de las vidas, ¿sí? Porque no pueden solamente un hombre estar en todo. Y estuvo ministrando a varios matrimonios, muchos, la mayoría ya no está. Un matrimonio, gracias a Dios, 2, 3, permanecen de esos matrimonios que el Señor estuvo de alguna manera, mi esposo, hablando, el Señor a través de mi esposo a estos matrimonios. Y gracias a Dios por esos matrimonios. El Señor sabe qué hace y cómo hace las cosas, ¿verdad? Vayan a la primera de Juan, por favor. Primera de Juan 2, versículo 19. Dice el versículo 19, dice, salieron, ¿lo tienen, hermanos? Sí. Primera de Juan 2, versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. ¿Sí? No quiere decir, hermanos, que los que se han ido no sean hijos de Dios. Dios me libre, no. Como les decía yo, muchos están en otras congregaciones y están aprendiendo más todavía, ¿verdad? La palabra. Creo que aquí no es jactancia, pero creo que aquí se ha enseñado la palabra sin levadura. Y han aprendido muchas esas personas y están yendo a otro lugar, que Dios les bendiga, ¿verdad? Pero hay otras personas, como les decía yo, que han salido y salieron, porque pues no todos son no todos son de nosotros, ¿no? O sea, no todos son cristianos. Mucha gente las congregaciones, hermanos, están a veces llenas, pero solamente Dios conoce, dice, quiénes son los suyos, ¿sí? Hay una iglesia invisible, que solamente Dios sabe quiénes son sus hijos. Así, por toda la tierra, cuando andamos caminando, somos nuestras casas, Dios sabe quiénes pertenecen a su iglesia. Y alguien decía, no todos los que están aquí son, ni son todos los que están aquí, ¿verdad? Dios conoce quiénes son. Y entonces, esta enseñanza le puse por título, permaneced en mi palabra. Y yo quisiera con todo mi corazón, hermanos, que todos los que estamos aquí pudiéramos permanecer en la palabra del Señor y no desviarnos nunca de la palabra del Señor. Serle fiel a Dios, ¿sí? Es importante serle fiel a Dios, porque si tú eres fiel a Dios, vas a ser fiel a tu esposo, a tu esposa, vas a ser fiel en tu trabajo, ¿sí? Vas a ser fiel en la congregación, vas a ser fiel, pero tienes que empezar siendo fiel a Dios. Si no somos fieles a Dios, si no nos interesa lo que Dios dice en nuestras vidas, no podemos ser fieles con los demás, ¿sí? No podemos ser fieles. Un ratito estamos con Dios, al rato se nos olvida Dios y hacemos nuestra vida como nos conviene. Y así pasa. A veces con los matrimonios, o sea, sí, tengo mi esposo, tengo a mi esposa, pero pues veo otras cosas, se me van los ojos detrás de otra persona, cosas. Pero cuando somos fieles a Dios, entonces somos fieles, hermanos, en todo lo que Dios manda, todo lo que es bueno, todo lo que es lícito, todo lo que Dios ordena en su palabra. Somos fieles, fieles a Él. Y eso es lo que el Señor está buscando.
congregaciones, iglesia, hijos suyos, fieles a Él, fieles, ¿sí? Y entonces vamos aquí a Juan, por favor, al Evangelio de Juan 15. El Evangelio de Juan, capítulo 15, voy a leer versículo 1, y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿sí? Jesús usa esta metáfora, hermanos, ¿verdad? De la vid y de los pámpanos para enseñarnos algo muy importante como iglesia. El Señor nos está mostrando, nos va a mostrar, diciendo o poniéndose como, es una metáfora, ¿no? No que el Señor sea una vid. La vid es donde salen las uvas, ¿verdad? Tengo entendido, ¿verdad? No conozco mucho de plantas, pero entiendo que de la vid es donde salen las uvas. Entonces Él está diciendo, yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. O sea, el Padre es el que ara la tierra, el que cuida el sembradío, ¿verdad? El que está al pendiente de que esa vid, ¿verdad? Crezca, tenga esa raíz y los pámpanos estén bien agarrados de la vid. Dice en el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué le va a pasar? Lo va a quitar, y todo aquel dice que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice que es el trabajo del Padre, dice, ¿sí? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, ¿sí? Hablando del Padre, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, porque el Padre es el labrador, ¿verdad? Entonces el Padre es el que se encarga, hermanos, de podarnos, ¿sí? Dice, vean el versículo 8 también lo que nos está diciendo, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Es lo que el Señor quiere que hagamos, que llevemos fruto, que seamos discípulos. No podemos llevar fruto, hermanos, si no estamos pegados a la vid, ¿sí? Si estamos secos. Si estamos despegados de la vid, desde la vid fluye la vida. La vida es Cristo. Y el momento que yo me llego a separar de Cristo, ¿qué pasa? Pues me muero. ¿Sí? Me separo totalmente de Dios y no vengo a ser más que una vid seca, que después vamos a ver eso, ¿verdad? Lo que les pasa a esa vid. ¿Sí? Entonces, el pámpano que lleva el fruto es el cristiano verdadero, hermanos, ¿sí? Que no está exento de pecar. No estamos exentos de pecar. Estamos en un cuerpo corrupto todavía, pero ya no es nuestro propósito, nuestro hábito estar pecando, ¿verdad? Y por eso dice que el Padre se los limpia, ¿verdad? Dice, todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará. Somos hijos de Dios y Dios nos va limpiando a través de su palabra, y también cuando nos portamos mal, cuando queremos salir, el Señor como un padre, ¿verdad? Que ama a sus hijos, los azota, ¿sí? A ver, ¿recuerdan de dónde está esa palabra donde dice que el padre azota a su hijo? Al que ama lo azota. ¿Se acuerdan dónde está ese pasaje? No se acuerdan, ¿verdad? Pero sí se acuerdan de ese pasaje o no. ¿Sí? A ver, vean, buscan para que no se les olvide. Hebreos, por favor. Hebreos 12. Hebreos 12. Entonces, hermanos, es lo que hace el Padre, el trabajo del Padre, labrar, cuidar, que vayan creciendo esos pámpanos que somos tú y que somos yo. ¿Sí? Dijimos Hebreos 12. Hebreos 12, 5 y 11. Del 5 al 11. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor dice, al que ama, disciplina, ¿sí? Y azota a todo el que recibe por hijo. Lo poda el Señor, está podando. Cuando el Señor nos ve cosas que no están agradables a sus ojos, el Señor nos poda, nos quita esas cosas que nos estorban para poder dar fruto, para poder crecer, ¿sí? Dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es eso. ¿Sí? Que el amor de Dios, como papá, como mamá, yo creo que ustedes saben, si ustedes ven a sus hijos mal, caminando mal, no creo que les digan, qué bueno, hijito, qué bien, hijita, síguele cómo vas, ¿verdad que no? Yo creo que no. Yo creo que amamos a nuestros hijos, yo pienso, ¿no? Lo más normal, lo más natural. ¿Qué haces? Lo disciplinas, le dices, no hagas esto, ¿verdad? Le hablas, le dices, y si no te escucha, pues de alguna manera, si es pequeño, está la varita, si es mayor, pues le quitas el celular, y en fin, conforme va creciendo el muchacho, tú vas hablándoles, vas diciéndoles conforme a la palabra, los vas instruyendo. Y eso es lo que el Padre nuestro hace con nosotros a través de su palabra. Nos va diciendo, nos va instruyendo, esto está mal que hagas. Esto no está correcto. Esto es lo que quiero que hagas. Por eso es importante, hermanos, leer la palabra, porque el Padre a través de su palabra nos va enseñando, nos va instruyendo, ¿sí? Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y vamos otra vez a Juan 15, por favor. Y ahí voy a leer versículos del 4 al 5. Dice, permaneced en mí, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. ¿Sí? Entonces, un pámpano, hermano, debe permanecer en la vid para poder subsistir, para poder vivir. ¿Sí? Porque les decía, Cristo es la vida. Entonces, y es la vida eterna, o sea, a nosotros nos da la vida eterna cuando permanecemos pegados a esa vid, manteniéndonos siempre pegados a esa vid, a Cristo, no por ratos, no por días o por meses, sino todos los días. Entender, hermanos, darnos cuenta que si estamos pegados con el Señor Jesucristo, tenemos la fuerza, hermanos, para seguir adelante. Tenemos que estar conscientes de que Cristo vive en nosotros. Tenemos que estarlos meditando o entendiendo o poniéndonos alerta siempre de saber que Cristo está viviendo aquí y que lo que yo hago, lo que yo pienso, no se esconde de Cristo, porque Él está viviendo dentro de mí, está viviendo dentro de ti. Cuando Cristo vive dentro de ti, hermano, cuando Cristo vive dentro de mí, tenemos la fuerza, hermanos, que necesitamos, ¿sabes? Tenemos la fuerza porque vienen cosas o han venido cosas difíciles a nuestra vida. Y el único que nos puede mantener fuertes, el único que nos puede dar esa fortaleza y esa certeza de seguir adelante es la vida de Cristo. Yo creo que todos aquí, de alguna o de otra manera, hemos pasado situaciones duras, situaciones difíciles. ¿Y qué pasa con muchos aquellos que se dicen cristianos, pero que no están pegados realmente a la vida verdadera? ¿Qué pasa con ellos? Viene alguna cosa y hasta insultan a Dios. Le dan la espalda, no quieren nada, no quieren saber nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y eso es lo que hacen los chivitos, ¿no? Las ovejas dicen amén, amén, ¿verdad? Pero los chivos dicen ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, o somos ovejas o somos chivos, ¿verdad? Entonces, de veras, hermanos, que el Señor nos ayude, hermanos, a permanecer en Cristo. ¿Y cómo vamos a permanecer? Pues estudiando su palabra, orando, ¿sí? Leyendo la Biblia, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciéndola, hermanos, ¿verdad? El versículo 2, otra vez vamos aquí al versículo 2 de Juan 15, versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, ¿sí? Lo quitará. Todo aquel pámpano que no lleva fruto, lo va a quitar, ¿sí? El Padre es el que lo va a quitar. Él va a quitar todo lo que estorba, ahí a donde están los pámpanos, va a quitar todo aquello que está estorbando, ¿verdad? Ya saben que en el campo, ¿verdad? Se levantan hierbas, se levantan muchas cosas
¿Y qué hace el labrador? Está quitando todo aquello, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la vid y sus pámpanos, ¿verdad? Los pámpanos vayan creciendo, estén pegados ahí a la vid, ¿sí? Que nada les estorbe. Y el Señor se encarga de limpiar la tierra, ¿verdad? ¿Sí? Y para que los pámpanos demos, me incluyo en fe, demos más fruto, ¿verdad? Versículo 6, de ahí donde estamos. Versículo 6 dice, el que en mí no permanece, dice, ¿qué le va a pasar? Será echado fuera como pámpano, ¿sí? O sea, son pámpanos. Son pámpanos, o sea, es gente que se dice cristiana, ¿sí? Pero que dice, y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Por qué dijimos? Porque no llevan fruto. ¿Por qué no llevan fruto? Porque no están pegados a la vid. ¿Por qué no están pegados a la vid? Porque no son cristianos realmente, ¿sí? Simplemente por eso. Porque muchos se dicen cristianos, muchos decimos soy cristiano, ¿sí? Pero ¿qué fruto estás dando? ¿Qué fruto estoy dando yo? Y entonces aquí estamos viendo lo que va a pasar con esos pámpanos, ¿verdad? De esos que se llaman cristianos. Dice, el que en mí no permanece en el 6, será echado fuera, dice, como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, su final, pues hermanos, es el infierno, ¿verdad? Entonces, muchos profesan tener fe, ¿sí? Hay mucha gente, no, ya hice mi profesión de fe, ya dije que Jesucristo, ven, te recibo y todo. Y piensan que ya por eso, hermanos, ya son cristianos. Pero, hermanos, si no dan fruto, no hay realidad en esas vidas, ¿sí? Vean Mateo 7, por favor. Mateo 7, 16, del 16 al 20. Qué importante es dar el fruto, hermanos. Dar el fruto como hijos de Dios. Y el fruto es Cristo. O sea, el fruto se tiene que manifestar en nuestra vida porque Cristo es el que debe de vivir en nosotros y a través de nosotros, hermanos. Ese es el fruto, ¿sí? Mateo 7, del 16 al 20, dice, por sus frutos los conoceréis, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, ¿sí? Entonces, mucha gente les decía, muchos hermanos, ustedes saben, ustedes han de conocer gente que se dice cristiana, pero que todavía va a los bailes o se emborracha o anda mintiendo, o anda robando, o anda de chismoso. Ustedes han de conocer personas así. Y que digan que son cristianos, pues como alguien decía, ¿verdad? Si yo digo que yo soy jirafa, pues yo digo que soy jirafa, pero ustedes saben que no, ¿verdad? Que no soy jirafa, ¿verdad? Entonces yo puedo decir soy cristiana, pero ustedes ven que no, pues dices que eres, pero no hay fruto, no se te ve el cristianismo por ningún lado. ¿Sí, hermanos? Entonces, qué peligroso es, hermanos, todo esto que estamos viendo. Y en los últimos tiempos, porque dice así el Señor, que en los últimos tiempos, sabemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Que iba a venir la apostasía. Y la apostasía es volverse atrás, renegar de nuestra fe. Y muchos están haciendo eso, o sea, dijeron que creían, pero realmente no hay fruto, no hay nada, no hay evidencia de un nuevo nacimiento, ¿sí? Y por eso Pablo le decía a Timoteo, vamos a 2 de Timoteo, por favor. 2 de Timoteo 3, del 1 al 7. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 7 dice, también debes saber esto, dice, está diciendo Pablo a Timoteo,
que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, ellos según aman a Dios, pero aman más ser como son, ¿sí? Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita, ¿sí? A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Aquí está hablando de esos falsos profetas, de esos falsos maestros que están de alguna manera atrayendo a la gente, diciéndoles, ¿verdad? No, mira que Dios quiere que tú seas feliz, Dios quiere que tú tengas prosperidad, que tengas una casa con alberca, que tengas avión y que tengas muchas cosas, ¿verdad? Son los falsos. Y hay mucha gente, hermanos, que cree esas fábulas, que cree esas mentiras y son atraídos por ese tipo de gentes, ¿sí? Y ahorita en este tiempo, hermanos, por eso Dios puso en mi corazón, hermanos, se los aseguro así, que les hablara de esto, que tengan cuidado, hermanos. Qué bueno que ustedes han permanecido. Ahora no vinieron otros hermanos que también tienen tiempo y han permanecido, no sé por qué ahora no están, pero a veces vienen, a veces no vienen. Pero como les decía, hermanos, necesitamos estar firmes en la palabra, fieles a Dios, ¿sí? Y fieles a lo que el Señor ha puesto en nuestra vida, ¿sí? A nuestro esposo, a la esposa, al trabajo, ¿sí? A la congregación, asistir a las enseñanzas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí nos fortalecemos, aquí nos podemos bendecir unos a otros, aquí podemos decir, hermano, hermana, ayúdame, tengo esta necesidad, ¿sí? Pero si nos aislamos, una persona que se aísla, ¿sí? Quiere decir que no quiere que le descubran sus pecados. Hay gente que se esconde, que no viene a la congregación porque ya anda mal. Ya anda mal. Es un síntoma de que no quiero ver a nadie porque sé que me van a decir algo. Sé que mi hermano realmente me va a reprender, me va a exhortar y se esconde. Entonces, hermanos, ahí también segunda, ahí estamos. Segunda de Timoteo, pero en el capítulo 4, del 1 al 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto no solamente es para el pastor o para los líderes, hermanos. Esto es para cada uno de los verdaderos hijos de Dios. Es un trabajo que Dios nos ha dado como hijos. Porque no nada más somos hijos y ya que nos alimenten y qué padre. No, nosotros tenemos que dar de lo que Dios nos ha dado para dárselo también a otras personas, ¿sí? Dice el 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Tenemos comezón de oír. Ay, voy a escuchar a Federico, ¿cómo decía mi esposo? A Federico Mazapán, ¿o cómo decía mi esposo? ¿A quién? A Tofico Mazapán. Mira, Lalo, sí se acuerda. A Tofico Mazapán decía mi esposo. Voy a escucharlo, ¿no? O al otro también que decía que te quito tu lana. Al japonés que decía, te quito tu lana. Y ella anda, ¿no? Y anda buscando a ver dónde. Ay, yo quiero ver, yo quiero ir a ver qué nueva revelación trae este pastor. Y ahí andamos, ¿no? Para allá y para acá, buscando sin encontrar. Aquí es donde encontramos todo, hermanos. Aquí está. Lo que pasa es que nos da flojera estudiarlo y queremos que otra persona nos lo platique, nos lo diga, pero si no lo está diciendo conforme a la palabra, ¿cómo vas a creerle? Si no conoces la palabra, pues dices amén, ¿verdad? Pero ya cuando tú conoces la palabra y alguien te dice algo que no está aquí, inmediatamente detectas. Ayer en la enseñanza que daba Carla en el discipulado,
decía algo así, ¿verdad? Si no mal recuerdo, algo decía así de la gente que trabaja en los bancos, a lo mejor Adriana sabe de eso, que en los bancos los enseñan a palpar, ¿sí? Mucho tiempo los ponen a palpar los billetes verdaderos, los ponen a palpar y a palpar los billetes verdaderos. De tal manera que cuando llega a sus manos un billete falso, luego sus dedos sienten que es falso. Y así debe ser en nuestra vida, ¿verdad? Cuando escuchamos que algo no es verdad, sabemos que no es verdad. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra. Hermanos, yo les suplico de todo corazón que lean la palabra, que estudien la palabra, que se afiancen en la palabra, que permanezcan en la palabra, porque eso, hermanos, es algo muy importante que nos va a llevar a la vida eterna. No el simple hecho de que venimos y nos sentamos aquí cada 8 días o los viernes, ya por eso vamos a ir al cielo, hermanos. Sé que hemos sido elegidos, no sé cuántos, ¿verdad? Como les decía yo al principio, no son todos los que están aquí, ni están todos los que son. Dios conoce a los suyos, ¿sí? Pero es importante, hermanos, realmente saber si soy hijo, soy hija de Dios. Tengo que permanecer en su palabra, ¿sí? Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11, 13, 15 dice, porque estos, dice, son falsos apóstoles, ¿sí? Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin, dice, será conforme a sus obras, ¿sí? Aquí la palabra de Dios es clara, hermanos. O sea, no hay ni que aumentarle, ni que quitarle, ni que ponerle. Está muy claro, ¿sí o no? Esos son falsos apóstoles, todos los que te hablan mentira, que te dicen que vas a triunfar y vas a ser la mujer maravilla y el hombre araña, ¿sí? No les creas, por el amor de Dios. No les creas. ¿Por qué? Porque la palabra es clara y te dice el Señor quién eres, ¿sí? ¿Por qué te perdonó el Señor? ¿Ustedes saben por qué? ¿Alguien me puede decir por qué lo perdonó el Señor? ¿Quién me puede decir? Levante la mano. ¿Quién me puede decir por qué me perdonó el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque fuiste escogida, fuiste elegida. Por su gracia y misericordia y porque fuiste elegida. ¿Sí? Así cada uno de nosotros. ¿Mande? Por amor. Porque nos amó, porque te amó. Por eso te eligió. No por tu carita bonita, que estás linda, pero no fue por eso, sino por su puro afecto de su voluntad, por puro amor para nosotros. Por eso les decía yo al principio, yo estoy muy agradecida con el Señor, porque me perdonó muchísimo. Si alguien mereciera el infierno era yo, de verdad, hermanos. ¿Sí? Entonces eso nos debe de ayudar a estar siempre pegados a nuestro Señor, pegados a Cristo, pegados a Él. Porque Él es el único que nos va a dar la fuerza, hermanos. ¿Ustedes creen que estoy aquí por mi propia fuerza? No, hermanos. Lo he pensado muchas veces y ¿saben qué? He pensado si yo no hubiera conocido a Cristo y hubiera pasado lo que pasó, el Señor se llevó a mi esposo, ¿qué hubiera pasado conmigo? No me hubiera suicidado o me hubiera metido a mi cuarto y ahí me hubiera dejado morir, me hubiera agarrado tal vez una botella de vino y me hubiera emborrachado. ¿Quién sabe qué tanta babosada hubiera hecho sin Cristo en mi corazón? ¿Cómo puede uno aguantar? ¿Cómo podemos soportar? Porque Cristo es el que te da la fuerza para seguir adelante. Y vienen cosas difíciles, y van a pasar cosas difíciles en tu vida, y no te lo estoy profetizando, pero todos pasamos. Llega un momento que tiene que pasar. Algo va a suceder. Y si no estamos firmes en la palabra de Dios, hermanos, nos vamos a ir para atrás. Vamos a ser esos pámpanos que nada más están ahí. Somos cristianos, pero a la hora de la prueba, adiós. Adiós, Cristo, no te conocí. No, hermanos.
Primera, estamos leyendo aquí, ¿verdad? Segunda de Corintios, ¿verdad? 11. Les dije, segunda de Corintios 11, del 13 al 15, el que leímos acerca de esos apóstoles falsos, ¿verdad? Fraudulentos. O sea, los hay, hermanos, los hay. Tengan mucho cuidado con ese tipo de personas. Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, del 6 al 7, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas, dice el Señor. Desecha las fábulas profanas y de viejas. No quiere decir viejas así como yo que soy vieja, ¿no? No se refiere a esas viejas. Se refiere a gente que contaba antes fábulas, o sea, cuentos, chismes, o sea, cuentos, fantasías, ¿sí? Por eso aquí dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero la piedad, dices, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, ¿sí? Tiene promesa, ¿sí? Tiene promesa. ¿Qué es la promesa? La vida eterna, hermanos. Por eso dice el Señor que tenemos que permanecer en su palabra, ¿sí? Que desechemos las fábulas profanas, ¿sí? Y que nos ejercitemos para la piedad, ser como Cristo, seguir las pisadas de Cristo, hermanos, ¿sí? Primera de Juan 2, por favor, vamos otra vez a Primera de Juan 2. Primera de Juan 2, del 3 al 6, dice: del 3 al 6 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mucha gente dice: yo conozco a Dios. Piensan que porque traen una Biblia o van a una congregación, yo conozco a Dios, ¿no? Lo estamos conociendo, hermanos, porque para realmente conocer a Dios solamente conocemos con Él, ¿no? Completamente. Pero aquí, hermanos, a través de su palabra lo vamos conociendo. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si estamos guardando los mandamientos, podemos decir que lo estamos conociendo a nuestro Dios. Dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, ¿sí? Todo aquel que dice que lo conoce y que es cristiano, pero no guarda sus mandamientos, hermanos, es mentiroso, es mentirosa. Y dice la palabra del Señor que los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Punto. Dice: pero el que guarda su palabra, en el 5, en este verdaderamente, dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque guardamos su palabra. Amén. Qué importante es guardar su palabra. Y no es guardarla en el librero, Señor, guardarla en nuestro corazón, atesorarla en nuestro corazón, vivir, ¿verdad?, la palabra de Dios, ser hacedores de la palabra del Señor, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Y dice el 6, versículo 6, de ahí donde estamos. Dice: y el que dice que permanece en Él, ¿qué dice? A ver, y vayan ahí también, por favor, a Colosenses 1. Acuérdense que están diciendo aquí que el que permanece en Él, dice, debe andar como Él anduvo. Colosenses 1, 10. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, ¿sí? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tenemos que caminar
como es digno del Señor para dar fruto. Y vuelve a hablar del fruto. ¿Qué fruto estamos dando? Estamos caminando conforme lo dice la palabra del Señor. Dice, el que dice que permanece en Él, dice, debe andar como Él anduvo. Permanecer, hermanos, en Él. Permanecer. ¿Qué es permanecer? Estar ahí firme, no moverte. No de irte de un lado para otro, como esos árboles, ¿verdad? Que de esos nubes sin agua que andan para allá y para acá, esas nubes sin agua. Sino permanecer en la palabra, no en doctrinas falsas, doctrinas que te llevan a la perdición, al engaño, ¿sí? Que conozcas de verdad la palabra de Dios y para que andes como Cristo anduvo aquí en la tierra, como es digno de andar, ¿sí? Y Juan 8, por favor, vamos a Juan 8:31. Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Fíjense en esta palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces aquí vemos dos cosas. Estos judíos ya habían creído. Y el Señor les dijo, ¿ya creíste? Sí. Bueno, ahora ¿qué tienes que hacer? Permanecer en mi palabra. Muchos creen. Satanás cree. Los demonios creen y tiemblan al oír su nombre. Creo, sí, sí. Pero dice, pero tienes que permanecer en mi palabra. Que realmente quieres ser mi discípulo, y los discípulos son los llamados del Señor, son aquellos, sus hijos, son discípulos, no solamente son hijos, sino discípulos por los cuales el Señor viene, ¿sí? Son discípulos. Entonces es creer y permanecer. Creer significa obedecer, ¿verdad? Un verdadero cristiano, hermano, se aferra a las enseñanzas de la Biblia, las obedece, ¿sí? Es decir, las pone en práctica. Ya saben lo que dice Santiago. Vamos a Santiago, por favor. Son cosas que ya ustedes han oído, pero que es importante repetirlas y repetirlas. Deuteronomio significa repetición, ¿verdad? De la ley. Pues al Señor que somos olvidadizos. Yo sé que ustedes ya saben qué dice ahí Santiago, pero vamos a leerlo. Santiago 1, 22, 25. Santiago 1, 22 y 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿sí? Porque si alguno dice es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿sí? Entonces, Jorge hablaba acerca de eso, creo que el viernes, acerca de eso, ¿no? Te ves en el espejo y pues te consideras a ti mismo, ¿no? Y dices, ay, sí, estoy bien, ¿no? Lees la palabra y no, sí, sí, ya entendí que no debo hacer esto, perfecto. Ya cierras la palabra y ya empiezas tu día y se te olvidó. Ya cuando te das cuenta ya estás echando una mentira o ya estás teniendo aquí malos pensamientos. Tenemos que permanecer pegados ¿a quién? A la vid verdadera que es Cristo Jesús. Permanecer, 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 permanecer. No movernos de ahí, no movernos de Cristo. Vivir con Él, porque Él vive en nosotros. Darnos cuenta que somos sus hijos, que no somos cualquier persona, hermanos. No somos cualquier gente. Somos algo especial aquí en la tierra. Somos los hijos del Dios vivo, hermanos. Tenemos que asimilarlo. A lo mejor no nos ha caído el 20, como dicen por ahí. Ya nos usan los 20 ahora, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta, hermanos, a veces, de quiénes somos. Y por eso vivimos
o pretendemos vivir como los demás viven. Y eso al Señor no le agrada, no le gusta eso al Señor de nosotros. ¿Sí? Un verdadero discípulo, hermano, es aquel que se ha entregado de manera real, sin dobleces, ¿sí? Sin dobleces al Señor. Realmente, Señor, mira, Señor, mi condición, soy débil. Pero dice el Señor, diga el débil, fuerte soy. Señor, soy débil, necesito tu ayuda. Y es cuando viene la fuerza, hermanos, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. Si no reconocemos que lo necesitamos, pues el Señor, no me necesitas, pues, ¿verdad? No te ayudo. Pero cuando reconocemos que lo necesitamos en nuestro diario caminar, el Señor está ahí, presto a socorrernos, presto a ayudarnos, porque Él no miente. Y dice que Él es nuestro amparo y Él es nuestro socorro y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a desamparar. Él lo dice y lo recuerdas cada momento, y no porque al Señor se le olvide, sino porque a ti no se te olvide. Señor, tú me has dicho que tú eres mi socorro, que tú eres mi fortaleza. Señor, tu palabra lo dice y tu palabra es verdad. Y yo me aferro a tu palabra y camino tomada de tu mano y no me sueltes, Señor. Sé que no me vas a soltar porque tu palabra también dice que nunca me vas a soltar ni de la mano del Padre ni de tu mano, Cristo de la gloria. Tu palabra lo dice. Con la misma palabra hablamos al Señor. ¿Qué hizo Jesucristo cuando fue tentado, hermanos, en el desierto? No a Satanás le hablaba el Señor con la palabra. Nosotros tenemos que hablar la palabra. No solamente a Satanás como el Señor lo hizo en esos 40 días que estuvo en ayuno y oración, sino nosotros hablar también con el Señor y recordarle su palabra. Decirle, Señor, tu palabra dice. Tu palabra dice. El verdadero creyente, hermanos, persevera día con día. Persevera, permanece. Vayan a 2 de Juan, por favor. 2 de Juan, versículo 9. Segunda de Juan. Además tiene un capítulo, ¿verdad? No estén buscando capítulos. 2 de Juan, en el versículo 9, dice: cualquiera dice que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Qué dice? No tiene a Dios. El que se extravía, escuchen bien, el que se extravía. O sea, los pámpanos que están secos, ¿sí? Que no dan fruto, están extraviados. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perseverar, permanecer en la palabra realmente, porque así dice Dios que tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Si no perseveramos en la doctrina, si no perseveramos en su palabra, si no permanecemos en Él, mentimos si decimos que Dios vive en nosotros. La palabra es clara, hermano, ¿sí o no? Es muy clara. 2 de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 13 al 16. Dice, pero nosotros, en fe, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos, ¿sí? Respecto a vosotros, decía Pablo, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. O sea, es un privilegio, hermanos, que el Señor haya puesto sus ojos en nosotros. Ni habíamos nacido siquiera. Pero el Señor ya nos había elegido, ya nos había escogido. Y por eso aquí dice, Pablo está diciendo, ¿no? Dar siempre gracias a Dios, ¿sí?
Dice que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó, dice, mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es a través del evangelio. El evangelio significa buenas nuevas de salvación. ¿Sí? Dice, así que hermanos, estad firmes, hermanos, estad firmes. La palabra es para nosotros. Debemos estar firmes y retener, dice, la doctrina que habéis aprendido. No vayan a otras fábulas, hermanos. No vayan a otras cosas que no es la palabra de Dios. Por favor, se lo suplico. No anden metiéndose en el internet ahí buscando y buscando. Decía mi esposo, luego nos agarra una diarrea espiritual que no la aguantamos. Métete aquí en la palabra y Dios te va a revelar todo lo que quieres saber de Él. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Sí? Así el Señor nos va a consolar a través de su palabra, nos va a afirmar a través de su palabra. Él lo va a hacer en nosotros mientras nosotros permanezcamos, hermanos. Pues si no permanecemos, el Señor no nos va a dar la fuerza, no nos va a dar el sustento. ¿Sí? Aunque si somos hijos, nos va a atraer y nos va de alguna manera a atraer a Él. Pero ¿para qué necesidad hay de que nos dé un buen azote el Señor por necios? Pero qué bueno, ¿no? Mejor que me corrija, como hija, ¿verdad? Que me corrija, que me azote, y no que sea bastarda. Hebreos 3, por favor. Hebreos 3, 6. ¿A quién le gusta que los corrijan, hermanos? Creo que a nadie nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Pero se veía hoy también eso, ¿no? Corrige al sabio y se volverá más sabio, ¿verdad? Pero corrige al necio y se va a volver más necio, ¿no? Por eso es importante que nosotros, si somos hijos de Dios, nos corrijamos, nos exhortemos unos a otros. Hebreos 3, 6 dice, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, ¿estoy ahí bien? Así. Pero Cristo como hijo sobre su casa, de la cual somos nosotros, ¿sí? Sí, hermanos, vemos ahí que nosotros somos la casa donde vive Cristo. Qué privilegio, o sea, hermanos, cómo quisiera yo hasta a mí misma sacudirme y decir, aquí vive Dios, aquí dentro de mí está Cristo y está en cada uno de nosotros, de sus hijos. Aquí lo está diciendo y en otras partes de la Biblia lo dice, que somos templo de Él. Dice aquí, pero Cristo como hijo sobre su casa, dice, la cual somos nosotros, pero dice, sí, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Sí? Hay una condición, sí, Cristo vive en mi corazón, pero sí, si vive en mi corazón, tengo que retener firme hasta el fin la confianza en Él. ¿Sí? Gloriarme en Él, gloriarme en la esperanza, que sé que un día voy a estar con mi Padre eternamente. ¿Sí? Esa es nuestra esperanza, hermanos. Dice el 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Sí? Voy a saltarme al versículo 14, de ahí donde estamos. El versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme otra vez. Somos hechos participantes de Cristo, con tal, ahí está otra, ¿verdad? Advertencia, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Sí. Hay condiciones, hermanos. Y las condiciones retener, es permanecer, es estar firmes allí.
en su palabra, ¿sí? Judas, vamos a Judas, hermano, estoy casi terminando, un momentito nada más. Judas 3, por favor. Vamos al libro de Judas. No busquen capítulo porque también es un capítulo. Judas 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí es Judas, ¿verdad? Que fue hermano en la carne, ¿verdad? Del Señor Jesucristo. Está diciendo, ¿verdad? Que tenemos que perseverar ardientemente en la fe, luchar por la fe. Dice, me han sido necesario escribiros exhortándoos, dice, que contendáis ardientemente por la fe. O sea, lucha, hermano, lucha, hermana, la fe que Dios te ha dado, ¿sí? Ponla en práctica, esa fe que Dios te depositó en tu corazón. Ponla en práctica. Cree lo que Dios te está diciendo. Créele a Dios. Créele lo que Dios te está diciendo, hermano, hermana. Porque Dios no miente. Todo hombre es mentiroso, dice, pero Dios es veraz. Tenemos que luchar por esa fe, con esa fe, de saber que Dios está con nosotros, que somos sus hijos y que nunca nos va a dejar. Pero hay una condición. Tenemos que permanecer pegados a la vid, pegados a Él, permanecer en su palabra, permanecer en su palabra, permanecer en su palabra. Hermanos, es muy, muy importante. Ahí mismo en Judas, versículos 17 y 23 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sí? Algunos que dudan, convencerlos. A otros dice: salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hay gente, hermanos, que nuestras familias que no están en la palabra de Dios, que no han permanecido, aunque tal vez han escuchado, pero no han permanecido. Hablarles, orar, como dice aquí la palabra del Señor, orando en el Espíritu, orando el Espíritu que vive dentro de nosotros, gimiendo por nuestros seres amados, nuestras familias que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Sí? Tenemos que perseverar ardientemente en esa fe que Dios nos ha puesto. Dice: conservaos en el amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Sí? Tenemos que esperar en esa fe, hermanos, pero tenemos que permanecer para que realmente podamos ir a esa vida eterna. Si no permanecemos, entonces no somos hijos, nunca nos han nacido, hermanos. Si no estamos permaneciendo, no somos hijos. Entonces, si Dios está hablando a tu corazón y sabes que no estás obedeciendo los mandamientos, que no estás permaneciendo en la palabra, habla con Dios y dile que se apiade de tu vida, que se apiade de mí también. Yo necesito la piedad del Señor, el perdón de Dios cada día. Cada día, hermanos, cada día. No es de que ahora ya lo dejo un mes y al otro mes digo: perdóname, Señor, y voy a leer tu palabra. No, hermano. Es cada día esta vida es una lucha. Una lucha. Y es contra nuestra carne, que se niega a orar, que se niega a leer la Biblia, que se niega a obedecer la palabra de Dios, nuestra carne. Y luego el mundo que nos atrae. Esas cosas muy bonitas del mundo. Y luego Satanás. ¿Verdad? Como decía Carla que en la mañana, cuando más te metes con el Señor, más broncas te van a venir. Pero debe estar preparado. Por eso es importante permanecer en Cristo, permanecer en Él, porque Él es
nuestro escudo. Él es el que pelea la batalla por nosotros. Cuando viene el enemigo en contra de nosotros, el Señor es el que pelea por nosotros. Pero estamos en Él. Si no estamos con Él, el diablo ni se ocupa de ti. Hermanos, termino con este versículo de Hebreos, por favor. Hebreos 10. Hebreos 10. Hebreos 10, versículos 35 al 39. Hebreos 10 lo tiene, hermanos, del 35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que tener paciencia, hermanos, ¿sí? No desesperarnos, ¿no? O sea, confiar en Dios, dice 37, porque aún un poquito y Él ha de venir. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y sabemos, hermanos, que el Señor no tarda en venir. Dice el 38, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. ¿Y qué dice el 39? Fuerte. Amén. Sí, hermano, lo pueden ustedes saber, entender, creer, proclamar con su vida, con su corazón, con sus labios, que no somos de los que retroceden. ¿Podemos hacer esa confesión delante del Señor? ¿Qué les parece si se ponen de pie y lo declaramos en el mundo espiritual? Que no somos de los que se van para atrás. Que venga lo que venga, vamos a seguir hacia adelante, hermanos. Que no vamos a hacer caso a cosas que no están dentro de la palabra de Dios. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre de las malas enseñanzas. Y no volver atrás, hermanos. ¿Sí? Vamos a leerlo juntos, por favor. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Otra vez fuerte, hermanos. Si lo crees, si no, no lo leas. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Otra vez. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sí, Señor. Nosotros no vamos a volver atrás, Señor. No vamos a volver atrás, Cristo de la gloria. Yo no vuelvo atrás, Señor. Venga lo que venga. Esto es personal, Señor. Y tú sabes quiénes aquí, de tus hijos, Señor, hacen, Señor, Padre Santo, esa declaración delante de tu presencia, Señor. Confiando y creyendo, Señor, que tú, Señor, le vas a fortalecer, le vas a ayudar para seguir adelante. Venga lo que venga. Señor, yo lo creo y confieso y declaro que no voy a volver atrás, Señor. Ayúdame, que venga lo que venga, Señor. Venga lo que venga y duela lo que duela. Señor, no tengo a dónde ir. No tengo a dónde ir. Solamente contigo. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde, Señor? Ayúdame, Señor. Ayúdame a no voltear atrás, sino tener puestos mis ojos en el autor y consumador de mi fe, que eres tú, Cristo de la gloria. Que así sea con cada uno de tus hijos que están aquí, de aquellos que, Señor, por causas que tú conoces, Padre, no están ahora aquí, pero que sabes que son tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a perseverar en tu camino, en tu palabra, Señor, y no volver atrás. Gracias, Padre, porque contigo todo lo podemos, Señor. Contigo, Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias, hermanos. Señor les bendiga. Seguimos adelante, amén, con la ayuda del Señor. Ya nos está proyectando, ¿verdad? ¿O sí?